Continuamos pues, hermanos, con este estudio a esta carta a los Corintios, esta primera carta. Y el día de hoy, sin más preámbulos, yo quisiera que entremos a estudiar el capítulo 5. Y aquí vamos a ver al apóstol Pablo. Yo creo que usted ya lo notó, si es un buen lector, y de hecho si estuvo leyendo ese capítulo durante la semana, ya notó que Pablo empieza a abordar el problema de una situación altamente pecaminosa, de un miembro de esta iglesia de Corinto que estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra. Y Pablo dice que este es un pecado tan perverso que de hecho al final de lo que era este capítulo Pablo dice: saquen ese perverso de la comunión de la iglesia. Bueno, Pablo dice: ese pecado es tan perverso que aún en el mundo pagano no se nombra. O sea, el mismo mundo condena ese pecado. Escucha lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Dice Pablo: de cierto, se oye entre vosotros ¿qué se oye? Fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son parte del pueblo judío. O sea, básicamente toda la humanidad, con excepción de los judíos. Tanto que alguno tiene la mujer de ¿qué? De su padre, su madrastra. O sea, este pecado era tan fuerte, tan perverso, que ni aún en aquel entonces, que vaya que la inmoralidad estaba rampante en aquel tiempo, pero nadie se atrevía a tener la mujer de su padre. Y este miembro de la iglesia de Corintio sí lo había hecho. Y note ahí, hermanos, que por la forma como Pablo escribe allí, él se está refiriendo a un miembro que todavía estaba en pecado. O sea, no era un miembro que había caído y que se había arrepentido. No, dice ahí casi al final, dice tanto que alguno que tiene. O sea, en el momento que Pablo escribe la carta, ese individuo todavía tenía relaciones con la madrastra de él. Y Pablo le dice: eso es algo horrible. Y bueno, dice ahí el versículo 2, y ustedes, o sea, los miembros de la iglesia, están envanecidos. O sea, ¿no debieran más bien haberlo lamentado? ¿No debieran más bien haberse puesto tristes, lamentando esto, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire, nosotros no sabemos con exactitud por qué razón la iglesia no hizo nada al respecto de esto. O sea, es un pecado tremendo y la iglesia no está haciendo nada. Lo sabían porque llegó a los oídos ya del apóstol Pablo. O sea, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, la iglesia no tomó ninguna acción disciplinaria. Y como le decía, aunque nosotros no sabemos con exactitud cuál era el argumento de la iglesia de Corintio para permanecer indiferente ante este pecado, todo parece indicar, hermano, ¿recuerdan la carta de Pablo a los romanos? Cómo Pablo hablaba de la seguridad de la salvación, que la salvación es eterna, que una vez que Dios te salva para siempre. Y entonces habían muchas personas que entonces malinterpretaban a Pablo. Decían: entonces estás diciendo, Pablo, que una vez salvo para siempre, entonces voy a hacer lo que se me pega la gana. A lo cual Pablo dice: de ninguna manera. Si tú haces eso, solamente estás manifestando que el Espíritu Santo de Dios no vive en ti, porque para eso se te dio el Espíritu Santo, precisamente para que ponga el deseo en ti de querer obedecer a Dios y de morir al pecado. Entonces lo mismo estaba pasando aquí. O sea, yo me imagino, hermanos, que muchos hermanos dentro de esta iglesia estaban aplicando la doctrina de la gracia de una manera errada. O sea, somos salvos por gracia, o sea, una vez salvos, pues salvo para siempre. No somos salvos por obra. Por lo tanto, como ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pues vamos a pecar para que la gracia abunde. Y Pablo dice: de ninguna manera. Ahora, la razón real, la razón específica de por qué estos hermanos no tomaron acciones disciplinarias contra este miembro, no la sabemos. Pero Pablo sí nos dice, por ejemplo, el versículo 2 dice: y ustedes están envanecidos. Versículo 6, escucha lo que dice. Vamos a adelantarnos unos cuantos versículos. Dice él: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo que sí sabemos, pues, hermanos, es de que estos hermanos no estaban haciendo nada. Ellos estaban más bien jactándose, están diciendo: wow, qué grande es la gracia de Dios, que aún este hombre, a pesar de estar en el pecado, Dios no lo ha fulminado. Quizás ellos no sabían
porque para ese entonces todavía no se escribía el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, no sabían cuando Dios fulminó a Ananías y Zafira por haberle mentido al Espíritu Santo, y entonces ellos estaban, wow, o sea, Dios no ha hecho nada al respecto. Y bueno, Pablo nos dice, no es buena la jactancia. Es como si Pablo les estuviera diciendo, ¿por qué ustedes no han puesto en disciplina a esta persona que profesa ser cristiana, pero que está sumida en un patrón pecaminoso? O sea, si esta persona se rehúsa a arrepentirse de su pecado, ustedes tienen que sacarla de la comunión de la iglesia. Yo me imagino que algunos de los corintios, al Pablo estarles recriminando porque no han hecho nada, quizás habían respondido como algunos líderes cristianos de hoy en día responden. ¿Y qué es lo que responden? Porque estas iglesias no se practica la disciplina eclesiástica. Bueno, es que esta persona más que nunca necesita que le reafirmemos nuestro amor por él. O sea, sería una falta de misericordia pues traerlo delante de la iglesia y decirle te vamos a excomulgar porque no te quieres arrepentir. O sea, por otra parte, ¿no estaríamos nosotros actuando con arrogancia? Como si nosotros fuéramos superiores a los demás, porque el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Quizás hubieran respondido algunos de ellos a esta pregunta de Pablo, ¿por qué no han hecho nada al respecto? Hoy en día se dicen cosas como esas y suena muy amoroso y muy lógico, ¿verdad que sí? O sea, todo esto de que hay que reafirmarlos con amor para que haya unidad, todo esto habla de la característica de un cristiano. El problema es que Dios ya nos dejó claramente en su palabra qué debemos hacer con una persona como esa. No solamente lo vemos aquí en este pasaje, sino también en Mateo capítulo 18, versículo 15. Escucha lo que dice Jesús ahí. Dice Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo a todo el mundo. Que es lo que tendemos a hacer, ¿verdad? Cuando empiezas a hablar tú de tu hermano, eso es ya chismear, eso es hablar mal de él. No, Jesús dice, ve y habla con él en privado. Ve y exhórtale y hazle ver. Manifiéstale a él que estás ofendido, cómo te sientes. Y dice, y si te oyere él, pues has ganado a tu hermano. O sea, el asunto queda ahí. Se acabó la cosa. Versículo 16, mas si no te oyere, toma a uno contigo, o a dos, o inclusive a tres, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Y si tampoco te oye, después de haber llevado quizás a los líderes de tu iglesia y no te oye, ¿qué dice Jesús que hagamos? Déjalo, que al cabo Dios lo va a juzgar. Si es miembro de una iglesia, no debemos de dejarlo. Dice Jesús, si no lo oyeren a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Díselos a todo públicamente. Y si no oye a la iglesia, o sea, ya no te oyó a ti en privado, ya no oyó a los dos o tres que llevaste, ya no oyó a la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice Jesús que hagamos? Jesús, que es amor, su naturaleza es amor. Ajá, tenlo por gentil y publicano. ¿Quién es un gentil y un publicano? Alguien que no conoce a Dios, alguien que no ha nacido nuevo, un impío, un pecador. O sea, si lo vas a tener por gentil y publicano, Jesús está diciendo en otras palabras, sácalo de la iglesia, no le llames hermano. Wow, qué palabras tan más fuertes de Jesús, ¿verdad? ¿Te das cuenta? O sea, eso de que no, hay que reafirmarlo mejor, con mucho amor, con mucho tacto. Si hacemos todo eso, hermanos, pero cuando nosotros estamos apelando a su conciencia para que deje ese patrón pecaminoso en el cual él está empedernido. Pero cuando no sucede nada, después de haberlo sacado en privado, de haber traído a dos o tres y habérselo dicho a la iglesia, entonces dice Pablo, sáquenlo de la iglesia, de la comunión. Pero ¿quiénes son ustedes para sacarlo de la iglesia? Si ustedes no son los dueños de la iglesia, es Jesús por lo mismo. Porque Jesús es el dueño de la iglesia y Él nos dejó claras instrucciones de qué hacer con una persona tal. Es por eso que nosotros debemos de hacer eso. O sea, este pasaje nos enseña que cuando nosotros decidimos hacer caso omiso a estas instrucciones de Jesús con respecto a la disciplina eclesiástica, no estamos siendo nosotros misericordiosos ni amorosos. Más bien estamos siendo arrogantes. Porque quieran o no, indirectamente, al tomar nosotros esta actitud, nosotros estamos diciendo somos más sabios y más misericordiosos que Dios. O sea, es como si le dijéramos a Dios, no se lo decimos, pero con la actitud. O sea, esto Dios de tener a este hermano como gentil y publicano, de sacarlo de la iglesia,
esto como que no suena muy bien porque van a decir las personas que faltos de amor, ¿no? O sea, yo tengo una mejor idea, Dios. ¿Por qué mejor no lo dejamos? Y dejamos a que cuando ya esté en tu presencia, tú te encargues de él. Bueno, Dios nos dice que no, que aunque parezca muy cruel eso más bien es algo amoroso. Es algo que se hace para el beneficio de esta persona, porque a la luz de la eternidad, esa persona, como dice Pablo, ahí que deben de entregárselo a Satanás para que su espíritu, para que su alma sea salvo en el día final. O sea, a la luz de la eternidad, la corrección, la disciplina va a beneficiar eternamente a esta persona si es que verdaderamente nació de nuevo. Porque luego hay personas que se quedan, que se las entregan a Satanás. Dios le da permiso a Satanás para que haga y deshaga con él, para que regrese su mirada al cielo, y aún así no lo hacen. Pero según este hermano, Dios lo restauró cuando hicieron esto. En la segunda carta de Pablo a los Corintios vamos a ver esto. O sea, aquí se oye muy cruel y Pablo no crea que estuvo feliz de hacerlo, a él le dolió, porque esto de disciplinar a alguien es algo doloroso para esa persona, pero también lo debe ser para la iglesia, porque somos un cuerpo y cuando un miembro se duele, toda la iglesia también se duele. Así es que cuando tú y yo hacemos caso omiso de estas instrucciones de Jesús, nosotros indirectamente con esta actitud estamos diciendo somos más misericordiosos que Dios. Y yo te pregunto, ¿puede acaso haber una jactancia más grande que esta? ¿Una arrogancia de creerte mejor que Dios? Y desafortunadamente esto ocurre muchas veces con los padres en la crianza de los hijos. O sea, Dios a través de la Biblia claramente nos dice que los padres deben de aplicar disciplina a sus hijos cuando desobedecen. Usar una vara, o sea, traer una corrección física a sus hijos. Y desafortunadamente, y sobre todo con la psicología moderna que hoy nos aconseja a no hacer esto, para el cristiano le es más fácil inclinarse al consejo de la psicología o de los psicólogos. ¿Por qué, hermanos? Porque uno no quiere dañar a nuestros hijos. La única manera cuando nosotros disciplinamos es cuando estamos frustrados, cuando estamos airados. Pero ese no es el tipo de disciplina que Dios quiere que aplique los padres a sus hijos. No, la disciplina de Dios es una que edifica, que corrige. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice Dios, la necedad, la rebeldía, está ligada en el corazón del muchacho, del joven, del adolescente, del niño. Sin embargo, la vara de la corrección, ¿qué va a hacer, hermano? La va a alejar de la rebeldía, de la necedad. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de dónde? Del Seol. Ahora, esto no significa, hermanos, que debemos, como decía unos minutos atrás, que debemos descargar nuestra ira sobre nuestros hijos y pegarles sin compasión. No, porque también hay un proverbio, el capítulo 19, versículo 18, que dice: castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma. ¿Para qué? Para destruirlos. Hay algunos padres que dicen que están disciplinando a sus hijos, cuando en realidad están volcando toda su frustración, esa frustración que adquirieron quizás por el matrimonio mal que llevan, por los problemas en el trabajo. Y estos padres no se dan cuenta que en vez de estar castigando a sus hijos, ellos los están provocando a ira. Y es innegable, es indudable, hermanos, que muchos padres han abusado de su autoridad y se han ido al extremo a la hora de castigar a sus hijos. Sin embargo, esa realidad no elimina la enseñanza de la Biblia. ¿Qué, hermanos? Que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. De hecho, los padres que deciden hacer caso omiso a lo que dice Dios y empezarle a poner atención a la psicología moderna, ellos están actuando con arrogancia, con jactancia. O sea, yo sé más que Dios. ¿Qué te pasa, Dios? Esto es mejor para mi hijo. Pero eso no es así. Cuando un psicólogo nos dice todo lo contrario de lo que Dios nos está diciendo, debemos decir lo que dijo el apóstol Pablo: sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Y esto nos incluye a nosotros, porque a veces no nos lo está diciendo los psicólogos modernos, tu mismo corazón. Ay, pobrecito de mi hijo. Ay, pobrecita de mi hija. No.
Si ellos están desobedeciendo, si tú ves que se están apartando del camino de la obediencia, del bien y del mal, a mí del bien, tú tienes que corregirlos. Ahora, ¿qué debía hacer la iglesia de Corinto con esta persona que se rehusaba a arrepentirse? Bueno, Pablo nos lo va a decir en los versículos 3 al 5. Dice Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero detenerme ahí para abrir rápidamente un paréntesis. Hoy en día se oye mucho el cliché, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, como si decir en el nombre de Jesús fuera así como la última parte de Hada Cadabra, de la frase mágica. No, en el nombre de Jesús, o sea, cuando uno dice en el nombre de Jesús, estamos diciendo con la autoridad de Jesús. Cuando tú vas a Mateo 18:15 y ves las instrucciones de Jesús que nos dice qué debemos de hacer con los que persisten en pecar, que ya sabemos, y al último que no escucha a nadie, pues tenerlo como gentil y publicano. Después de que Jesús dice eso, bajo ese contexto, Jesús dice, todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Ese era como un dicho. Toda la disciplina que tú impongas en la tierra será impuesta en el cielo. O sea, yo les estoy dando la autoridad. En el nombre de Jesús, dice Pablo, yo ya juzgué a este tipo. Reunidos vosotros y mi espíritu, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En estos 3 versículos, hermanos, encontramos algo muy claro. Y es que la iglesia de Corinto debía de sacar de la membresía a esta persona. ¿Por qué, hermanos? Porque ya Pablo lo había juzgado, algo que debieron haber hecho la iglesia, pero Pablo se adelanta como fundador de esta iglesia y apóstol de Jesucristo. Dice, yo con la autoridad que Jesús nos dejó, yo ya entregué a esta persona a Satanás. Dice el versículo 13 al final, después de decir, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Pablo dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Imagínense al apóstol Pablo viviendo en esta época moderna, teniendo una iglesia quizás como esta, pero con muchos miembros. Y de repente se da el caso de un hombre como el miembro de esta iglesia en Corinto. Y Pablo, después de haber hecho todo lo que Jesús dice que hagan, viene y les dice, este hombre ya lo entregué a Satanás, lo vamos a excomulgar, lo vamos a tener ya como gentil y publicano. ¿Qué dirían ustedes de Pablo? ¿Qué falta de amor? Bueno, te aseguro que si tú no sabes Biblia, si tú no sabes lo que estamos viendo aquí, lo más seguro que tu corazón engañoso va a decir, qué falto de amor. Oye, Pablo, te pasaste. No, de verdad que sí, o sea, Dios te usa y lo que tú quieras, pero ahí sí te pasaste. Andas en la carne. Pero la verdad es que no es así, hermanos. Pablo dice, quiten a ese perverso. Y cuando Pablo dice eso, el propósito detrás de Pablo y de Jesús es un propósito edificante. O sea, es el problema de las personas que empiezan a juzgar a hombres como Pablo y al Dios de la Biblia. Empiezan a decirle, ¿por qué es tan severa esa disciplina? El problema de ellos es que no entienden que detrás de esa disciplina hay un beneficio para esa persona a la luz de la eternidad, y ese es su problema. Y a Pablo no le importaba lo que pudiera pensar el resto de la congregación ni los del mundo. A él le importaba el alma, la vida de esa persona que estaba en peligro. Y él dice, yo ya lo entregué a Satanás. El día de hoy hay cristianos que piensan, hermanos, que la iglesia es un lugar donde se va a escuchar predicaciones, sermones, charlas, como tú lo quieras ver. O sea, yo puedo ir a una iglesia a oír un sermón aquí y allá. Lo importante, ¿verdad, pastor? Es que yo oiga la palabra de Dios. Bueno, según la Biblia eso no es lo importante. Según la Biblia, lo importante es que tú formes parte de una iglesia local para que Dios use el liderazgo pastoral de la iglesia para edificarte y para que tú con tus propios dones que Dios te dio, según la actividad, dice Efesios, tú los uses para edificar a otros. Y así unidos nos ayudemos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, a la edificación de nuestras almas. A veces se nos olvida, hermanos, que la iglesia local está formada por un grupo de personas imperfectas pero salvadas por Dios, habitadas por el Espíritu Santo. A veces creemos que la iglesia es este edificio. No, este es un edificio nada más.
Tú y yo somos la iglesia. Y Dios, cada vez que nos reunimos y que venimos a hacer la iglesia, Dios usa ese tiempo para edificarnos, para alimentarnos, para hacernos madurar y crecer en santidad. Quiere decir, hermanos, que la iglesia no es un lugar que tú visitas. No, la iglesia es tu casa, es tu hogar. La iglesia es el núcleo familiar. La iglesia local, no estamos hablando de la iglesia universal, sino la iglesia local que juntamente con todas las iglesias locales del mundo conforman el cuerpo de Cristo. O sea, lo que pasa aquí cada domingo que nos reunimos como iglesia, aunque parezca algo tan simple, tan natural, por todo lo que hacemos cada domingo, algo especial sucede. O sea, lo que pasa aquí cada vez que nos congregamos es que el Dios del cielo, conforme a su promesa de edificar su iglesia y de que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella, Él se mueve. ¿A través de qué? De su espíritu, a través de la exposición de su palabra, y se mueve para edificarte, para alimentarte, para hacerte madurar y crecer en santidad. O sea, no venimos simplemente a la iglesia a venir a escuchar un sermón más. No, venimos a encontrarnos con Dios en el contexto de la iglesia local. Así que no es lo mismo venir a ser miembro de una iglesia que hacer ser miembro de un club social cualquiera, Club de Leones. No, ahí tú vas y en ese club vas y te reúnes y hacen cosas, ¿verdad? Sociales y toda esa cosa. No, la iglesia es una comunidad de personas que han sido lavadas por la sangre de Jesús, salvadas por el poder de Dios, y Dios las ha unido en el vínculo del Espíritu Santo. Y según la Biblia, esa comunidad de creyentes tiene la autoridad de recibir a miembros que han confesado la fe, que se han arrepentido, pero también tiene la responsabilidad y la autoridad de excluir de su membresía a todos aquellos que persisten en pecar, a todos aquellos que hacen caso omiso al llamado al arrepentimiento. Esto es lo que nos enseña Mateo 18, que leímos hace un momento. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo, y si no te oyere, pues lleva a 2 o 3, y si no oye a esos 2 y esos 3 a ti, díselo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, ¿qué dice? Tenlo por gentil y publicano. Algunas personas se preguntan, ¿eso de la membresía de la iglesia es bíblico, pastor? Porque no aparece en la Biblia membresía. Bueno, es lo mismo con la palabra Trinidad. No aparece la palabra Trinidad ahí, pero la Biblia es bien explícita al decir que Dios es uno en 3 personas. Eso es la Trinidad. Bueno, estos pasajes nos dicen que hay una membresía dentro de la iglesia. No nos lo dice explícitamente, pero sí de una manera implícita. Y por ejemplo, vamos de nuevo a Mateo 18:15. Jesús está diciendo ahí, si no oye a la iglesia, o sea, ahí Jesús está hablando de un grupo de personas, hermanos, en particular. No está hablando de una iglesia en el sentido universal, no. Cristo está hablando ahí de una iglesia a la cual se le puede dar un reporte. Está hablando de una iglesia que puede hablar. Está hablando de un grupo de personas específicas. Y él mismo dice, si no oye a ese grupo particular de creyentes que la iglesia a donde él pertenece, entonces téngalo por gentil y publicano. En otras palabras, la persona queda excluida. Ahora, pregunta, ¿cómo yo puedo excluir a alguien que no ha sido previamente incluido? O sea, yo no sé si usted capta, pero la membresía dentro de la iglesia es bíblica. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él ha conferido autoridad especial a cada iglesia local. ¿Para qué, hermanos? Para aplicar este tipo de disciplina. Por esto es que Pablo dice en el versículo 4, esta es una acción que se debe de aplicar cuando está reunida la iglesia después de haber hecho lo primero. Lo llevas en privado, no te escucha, llevas a 2 o 3, no los escucha. Entonces vamos a reunir a la iglesia. Reunidos. Y si no escucha a la iglesia, es entonces cuando esta persona se saca de la iglesia. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí? Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos enseña, hermano, que la iglesia reunida posee autoridad. La iglesia reunida, no los miembros individualmente, no como iglesia. Es la iglesia la que pone la disciplina cuando ven que no hay arrepentimiento, cuando ven la contumacia, la necedad. Pero no es el pastor, es toda la iglesia, juntamente con los líderes. ¿Te das cuenta? Es en la reunión que se decide estas cosas. Ahora escuchen lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Dice Pablo, pues en primer lugar, cuando se reúnen como ¿qué? Como iglesia.
este lugar, este edificio no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia. Y dice Pablo ahí, cuando se reúnen como iglesia, como cada domingo, como el día de hoy, somos iglesia. Dice, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Mire, cuando nos reunimos como iglesia, es que Dios en ese momento de manera especial, Él se mueve. Tú y yo no lo sentimos, vemos todo natural. Pero Dios dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios está con nosotros a través de su Espíritu y a través de su palabra. O sea, de la misma manera, hermanos, que un equipo de soccer es solo un equipo cuando se juntan para jugar, así nosotros como iglesia. Somos iglesia cuando nos reunimos para tener iglesia. Mire, como estamos en lo que es la Messimanía, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos. Vamos a dar un ejemplo con Messi, con su nuevo equipo de fútbol, el Inter de Miami. Messi, como muchos saben, está jugando para este equipo de Miami. Este equipo acaba de ganar la Copa de Ligas. Podemos decir que todo el equipo en conjunto ganaron esta copa. No podemos decir, como creen algunos, que fue Messi. Messi contribuyó bastante, sí. Pero Messi necesitaba un portero, Messi necesitaba defensas, necesitaba una media, compañeros que le asistieran en la delantera. Así es que no podemos decir que Messi es el equipo. No. Si tú tienes la dicha, como algunos tuvieron la dicha de ver a Messi en el supermercado comprando cosas para su hogar, y tú dices, mira, ahí está el Inter de Miami. La gente va a decir, ese no es el Inter de Miami, ese es Messi. Sin embargo, si tú vas a verlos jugar al Inter de Miami a un partido y están todos jugando, tú sí puedes decir, ahí está el equipo, el Inter de Miami. ¿Verdad que sí? Bueno, lo mismo sucede así. Tú no puedes decir, yo soy la iglesia, yo soy la iglesia. No, tú eres parte de la iglesia. Nosotros, cuando nos reunimos aquí de la congregación, somos iglesia. Ahorita está la iglesia del Señor reunida en el día del Señor. Somos iglesia. Así es que, cuando la iglesia se reúne, volviendo ya a nuestro tema, nosotros reunidos tenemos que llevar a cabo la acción disciplinaria cuando tengamos que hacerlo. Pablo lo hizo y Dios espera que nosotros también lo hagamos. Ahora, note algo que Pablo dice que es sumamente importante. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios quiere que nosotros apliquemos la disciplina en la iglesia? Esto es muy importante, es crucial. Porque como decía un momento atrás, muchos rechazan la disciplina en la iglesia, hermanos, porque no entienden lo que Dios hace a través de la disciplina. Así que, ¿cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? Bueno, Pablo menciona implícitamente dos propósitos. El primer propósito, ¿por qué debemos de aplicar la disciplina cuando tengamos que hacerlo? Porque esta persona se beneficia espiritualmente. Escucha lo que dice una vez más el versículo 4 y versículo 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? De la carne. ¿Pero con qué propósito? O sea, no es para que se le quite y Satanás se lo chupe. Ya no la bruja Satanás se lo chupe. ¿A fin de que qué, hermanos? De que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué significa ser entregado a Satanás? Yo exactamente no sé qué significa eso. Pero la Biblia, a través de otros pasajes, me da algunas claves que nos llevan a nosotros a decir qué significa eso. O sea, esta frase se ha entregado a Satanás aparece solamente una vez más en el Nuevo Testamento. Y esta está en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice el versículo 19. Yo lo voy a leer en el 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y luego dice ahí, manteniendo la fe, buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Y qué dice ahí? A quienes entregué a Satanás. O sea, este miembro de Corinto no era el único que Pablo había entregado a Satanás, entregó a estos cuates también. O sea, estos individuos habían apostatado de la fe, estuvieron un momento en la iglesia y Pablo los sacó porque estaban enseñando herejías. Pablo los reprendió, no se quisieron alinear a la verdad y entonces Pablo tuvo que entregarlos a Satanás, tuvo que sacarlos de la iglesia.
Pues la pregunta es, ¿qué significa ser entregado a Satanás? Bueno, hay dos cosas que nosotros podemos sacar de este texto, hermanos. La primera es que ser entregado a Satanás, sea lo que sea, hermanos, obviamente está relacionado con la disciplina en la iglesia. Porque este es el tema que Pablo también está tratando allí. Se sacó a estos dos individuos de la iglesia. Y en segundo lugar, la persona que es entregada a Satanás queda expuesta a ser atacada por Satanás de una manera individual y específica. Veamos dos ejemplos en la Biblia. Pensemos en el caso de Job. La Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Job. Y no porque Job había pecado, este era un caso totalmente diferente. De hecho, la Biblia dice que Dios dice de Job que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que este no era el caso de Job. Job no había pecado. Sin embargo, dice Job capítulo 1 versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está ¿en qué? En tu mano. Wow, eso da miedo. O sea, que Dios te quite la cobertura que Él te ha puesto para que Satanás, el que vino a matar, hurtar y a destruir, te toque. Eso es algo malo, ¿verdad? Pero qué bueno saber que nuestro Dios soberano le pone límites a Satanás. O sea, tampoco hay que temerle a Satanás, hay que temerle a Dios. Porque Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permite. No. Ahí dice, todo lo que tiene en su mano, tócaselo. Solamente no ponga su mano sobre él. Y ni tardo ni perezoso, ¿verdad? Satanás, que se empeña en destruir a los santos de Dios, salió. Entonces vemos aquí que Dios le pone ciertos límites al poder de Satanás. Y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Satanás le quitó todo. Y lo único que vio Job y todos los que quedaron salvos, los siervos de Job, fueron cosas naturales. Que un torbellino, que vino una banda y mató, que la casa se cayó, que no sé qué. Pero detrás de todo eso que tú ves con ojos naturales, era Satanás obrando. Hay un mundo espiritual que tú y yo no vemos. Hay una guerra espiritual y nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos. Deja de estarte peleando con los seres humanos, con los de tu familia, con los de tu iglesia. No, la lucha la tenemos contra potestades de maldad, contra gobernadores. Es allí donde debe de estar nuestros ojos. Es ahí donde debe de estar ahí nuestra mente. Así que sale Satanás y hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, llega hasta donde Dios le dijo que llegara. Ahora, noten algo impresionante acerca de la soberanía y de la sabiduría de Dios. ¿Qué pasó cuando Job, hermanos, fue entregado a Satanás? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado final? Bueno, Job terminó conociendo y teniendo una mayor intimidad con Dios. ¿Qué es lo que dice Job, capítulo 42? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Imagínense a este miembro de Corinto, entregado a Satanás. Dios sabe, porque a través de Jesús Él puso la autoridad. Hagan eso, iglesia. Y yo voy a estar con ustedes. Todo lo que ustedes impongan aquí, aten, se va a llevar así en el cielo. Yo lo voy a atar. Ustedes entregaron a este hombre. Bueno, yo, como soberano, le voy a decir a Satanás que tiene permiso para hacer lo que él quiera, menos que no le toque su alma. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios permite eso y utiliza a Satanás? Bueno, hay beneficio eterno. Job dijo, de a oídas te había oído, mas ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. O sea, tengo una mejor comunión contigo. Wow. ¿Te das cuenta, hermanos? Esto de la disciplina trae beneficios eternos, espirituales. Esto es algo bueno. No es algo malo. Esto no es falta de amor, no. Si tú lo ves como falta de amor, no. Más bien estás falto de sabiduría y conocimiento bíblico. Deberías de saber lo que Dios dice al respecto. Así que esto a mí me enseña, hermanos, que bajo el control soberano de Dios, Satanás viene a ser el medio por el cual Dios usa para purificar los corazones de aquellas personas que persisten en pecar y que son parte del pueblo de Dios. Otro ejemplo, la persona del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, escuchen lo que dice Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones que Jesús me dio, que Dios me dio, no me exalten desmedidamente, no empiece yo a creerme más que los demás. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, ¿de quién? Una chichincle de Satanás, que me abofeté. O sea, venía el ataque de parte de Satanás. Dios se lo permitió. Cuando le dice a Dios,
Y para aquellos que dicen que tenemos la autoridad para decretar, solamente ten fe. Pablo tenía toda la fe del mundo, la fe bíblica. Y le rogó a Dios, no le declaró: te reprendo, mensajero de Satanás, deja de bofetearme. No, le rogó 3 veces a Dios y Dios le dijo: bástate mi gracia, esto es gracia, te conviene. Si yo no permito que venga ese ataque de parte del mensajero de Satanás, tú te empiezas a ensoberbecer, a creerte. Y yo no quiero eso para ti. Eso hacía sufrir al apóstol Pablo, sea lo que sea, ese aguijón que causaba aflicción en Pablo. Pero si te das cuenta, Dios permitió a ese mensajero de Satanás a que afligiera a Pablo con un propósito, para mantenerlo humildito. O sea, era un mensajero de Satanás, pero el propósito final era que Pablo siguiera siendo un hombre humilde. Pregunta: ¿acaso quiere el diablo que nosotros seamos humildes y por eso colabora con Dios? No, el diablo quiere destruirnos. Pero Dios es tan sabio, tan poderoso, que Dios usa al mismo diablo que quiere destruirte. ¿Y lo usa para qué? Para que al final de cuentas el toque del diablo beneficie a estas personas, a estos siervos de Dios. Así que por estos pasajes podemos concluir que Dios usa al diablo para el beneficio nuestro. Así como lo hizo con Job y Pablo, bueno, también lo hace para con nosotros cuando persistimos en pecar, cuando sabe que algo nos va a hacer daño. De manera que lo que Pablo está diciendo en primera a los Corintios capítulo 5, versículo 5, es que al excluir a este miembro de la comunidad de la iglesia, que se rehúsa en arrepentirse, este miembro, de una manera que nosotros lo entendemos, queda expuesto al ataque directo de Satanás. O sea, como si Dios lo sacara de su abrigo de protección al salir de la iglesia. Sin embargo, no olvidemos que el propósito de Dios es que el mismo ataque de Satanás que viene sobre su vida, ese mismo ataque lleve a este individuo a la fe y al arrepentimiento. Dice el Pablo: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu ¿qué? Sea salvo en el día del Señor. Es por eso que primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 20, ahí Pablo dice: yo entregué a Himeneo y Alejandro a Satanás. ¿Para qué? Para que aprendan a no blasfemar. O sea, fueron entregados a Satanás por su propio bien, para que aprendan a no blasfemar. Por lo tanto, hermanos, aprendemos que la disciplina en la iglesia no debe de hacerse con soberbia, o sea, con la actitud de que yo soy mejor que tú. O sea, yo no sé cómo fulano de tal que dice cristiano pudo llegar a cometer semejante pecado. No es con esa actitud que tú debes de llegar. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, en algún pecado, ustedes que tienen una mejor comunión con Dios, ¿qué hay que hacer? Restáurenlo, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que nosotros debemos actuar con una profunda tristeza, hermanos, en el corazón, con un profundo anhelo también de que esa acción disciplinaria obre para el bien de esta persona, y debemos de hacerlo con un espíritu de mansedumbre. O sea, en otras palabras, hermanos, la Biblia nos está diciendo ahí: tú estás hecho del mismo material. Hay pecado en ti, ten cuidado, porque el pecado, si te descuidas y no empiezas a matarlo como debes de matarlo día a día, hacer morir las obras terrenales, hacer morir el pecado. Hicimos toda una serie acerca de ese tema. Si tú no haces eso, tarde o temprano el pecado te va a matar a ti. Mire, yo no sé si usted es una de esas personas que dice: yo nunca cometería tal pecado. Bueno, por lo que la Biblia dice y por lo que yo he experimentado, lo que muchos han experimentado, yo sé que yo soy capaz de cometer cualquier tipo de pecado. Si no, pregúntale al hombre conforme al corazón de Dios, llamado David. ¿Cómo terminó él, hermanos? O sea, él empezó bien, ¿verdad? Dios da la opinión acerca de David. O sea, es Dios quien dice: él es conforme a mi corazón. No era una persona. Una persona puede decir: no, hombre, este pastor, este hermano es conforme, es un pan de Dios. Esa es tu opinión. Es la opinión de los hombres, pero esta era la opinión de Dios. Él es conforme a mi corazón. ¿Y cómo terminó? Por haberse descuidado. Porque se le olvidó que él tiene una naturaleza caída. Tuvo en menos la palabra de Dios una y otra vez. Y hay un momento en que Dios dice: ok, ¿estás tomando en poco mi palabra? Bueno, adelante. ¿Cómo termina él, hermano? Bueno, terminó embarazando a la mujer de uno de sus soldados más leales. Era tan leal este hombre que cuando David quiere encubrir su pecado, él le dice a uno de sus generales que lo regrese a palacio
Y él quiere bendecirlo, él quiere que él vaya y duerma con su mujer para que crea que ese niño o esa criatura fuera de él. Sin embargo, él no quiso. Él mostró su lealtad una y otra vez. ¿Y qué hizo David? ¿Se arrepintió? Wow. Le dio una carta a él donde ordenaba que lo mataran, que lo pusieran enfrente de batalla para que fuera muerto. El hombre conforme al corazón de Dios. Eso a mí me enseña que si un hombre como David llegó a cometer semejante pecado, eso puede pasar contigo y conmigo. Tenemos lo mismo con Job. Sí, un hombre perfecto, ¿verdad? Un hombre muy bueno, pero Dios permite ciertas aflicciones a su vida y empieza a cuestionar la justicia de Dios. Qué gran pecado. Cuestionar la justicia de Dios, cuestionar la santidad, cómo Dios obra. Ese es un pecado tan grande que si tú has leído el libro de Job, tú te vas a dar cuenta que Dios se manifiesta a través de un torbellino. ¿Sabes lo que es un torbellino? Un tipo tornado. Eso da miedo. Tú puedes ser el hombre más valiente, pero enfrente de un torbellino, generando vientos de más de 150 millas por hora, arrojando objetos grandes que saben que te pueden matar, tú empiezas a temblar. Bueno, Dios se le manifiesta a través de este aterrador torbellino y le dice: ¿quién es ese que disputa con el omnipotente? Cíñete tus lomos como varón que te crees y te voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo sé que en mi carne, en mi naturaleza no mora el bien. O sea, si en Pablo, siendo lo que fue, no moraba el bien, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos mejores que Pablo, hermano? De hecho, el mismo hecho de no predicar el evangelio nos dice lo malo que somos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. No necesita ser un asesino para ser malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú no predicas el evangelio con regularidad, eso te manifiesta lo pecador y lo malo que eres. Así que Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, yo lo quiero hacer, pastor, pero no el hacerlo. O sea, al final de cuentas, si me descuido, si dejo de agarrarme del poder del Espíritu Santo y dejo de andar en el Espíritu y empiezo a andar en la carne, yo caigo. Dice Pablo: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, o sea, la nueva naturaleza que Dios me dio, sí me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva, ¿qué? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está en ti. Y dice él, Pablo: miserable de mí. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste eso? Miserable de mí. Otra vez le fallé al Señor. Oh. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo que me da la victoria. Así que por estos pasajes y muchos más, yo sé que yo soy capaz de cometer cualquier error y sé que tú también. Y todos los cristianos. Solamente descuídate y verás. ¿Y esto por qué es así, pastor? Porque aún no hemos sido glorificados. O sea, yo sé que en mis miembros, dice Pablo, ahí está el mal, ahí está el pecado. A veces soy llevado cautivo a desobedecer, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque pagó por mis pecados, pero también hizo posible que el Espíritu Santo viniera a morar en mí y Él me ayuda, Él me levanta a seguir peleando la buena batalla. Pero el mal está en nosotros. ¿Te das cuenta? Así es que todos somos capaces, hermano, porque no hemos sido glorificados aún. Porque el pecado todavía está ahí en nosotros, no ha sido completamente erradicado de nosotros. Así es que mientras ese día no llegue, donde el pecado va a ser erradicado, el pecado seguirá morando en nosotros y seguirá siendo tan terrible y tan cruel como lo era antes de venir a Cristo. La única diferencia es que ahora el pecado no nos domina. Oh, no, ya no nos domina. Nos puede hacer caer, pero no nos domina el pecado, porque mayor es el que está en nosotros que el mismo pecado. Así que no digas, de esta agua yo no he de beber, pastor. ¿Y por qué dice todo eso, pastor? ¿Acaso dice todo esto para darnos licencia para pecar? Claro que no. Yo no estoy diciendo por eso. Lo digo para que a la hora de juzgar a alguien, si se diera el caso en el día de mañana, a la hora de reprender, de disciplinar a tu hermano que está en pecado, lo hagas con mansedumbre y con misericordia, considerándote como si tú mismo estuvieras siendo reprendido. Para que tengas misericordia. ¿Y qué es lo que uno pide cuando está siendo juzgado? Cuando sabe que metió la pata, hermano. ¿Qué es lo que pide? Misericordia. Bueno, haz tú lo mismo. Es lo que nos dice Dios. Así que el primer propósito por el cual
nosotros disciplinamos, o por qué Dios nos dice que disciplinemos, es porque hay bendición espiritual para esa persona. Pero hay un segundo propósito: tenemos que guardar la pureza de la iglesia. O sea, no solamente por el bien del hermano que está en pecado, sino tenemos que guardar también la pureza de la iglesia. Versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, ustedes no están tomando en consideración que esa tolerancia que están manifestando hacia ese pecado en realidad no es una muestra de amor. Porque esa tolerancia es un tremendo peligro que al final de cuentas, hermanos, va a destruir a la iglesia desde adentro. Como la levadura, hermanos. Cuando tú se la echas a una harina, la levadura con agua, ella empieza a descomponer. Escucha lo que dice el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que sean nuevas masas y levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Miren, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel celebraba cada año la fiesta de la Pascua. O sea, en esa fiesta Dios había ordenado que comieran panes pero sin levadura. ¿Y qué era lo que celebraban cuando conmemoraban esta fiesta de Pascua? Bueno, estaban celebrando, estaban recordando la forma milagrosa como Dios los rescató de la esclavitud de Egipto. Y la pregunta es, ¿por qué no debían comer pan con levadura? Bueno, porque la levadura, al tener contacto con una sustancia orgánica como el trigo, ella empieza a actuar descomponiendo la misma naturaleza orgánica, en este caso del trigo. ¿A través de qué? De hongos microscópicos que no alcanzamos a ver, que empiezan a fermentar a este trigo y empiezan a echarlo a perder. Bueno, es precisamente por eso. O sea, la Biblia compara el pecado como la levadura. El pecado descompone, echa a perder. El pecado, hermanos, si no se elimina a tiempo, el pecado puede echar a perder al cuerpo de Cristo. Es en este contexto que Pablo dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, la levadura era el pecado de esta persona. La madre, por lo visto, no era miembro de la iglesia, porque no se dice nada de ella, porque si no, Pablo también a ella la hubiera reprendido. Pero a esta persona que sí era miembro de la iglesia, le dice, él es como levadura. Está fermentando, está causando, está descomponiendo la pureza de la iglesia. Hagan algo, sáquenla. O sea, te das cuenta, la disciplina no es solamente para el beneficio de la persona, sino también para mantener la pureza de la iglesia. Y los de afuera no estén diciendo, miren los aleluyas, que son la sal del mundo, que son la luz del mundo, ¿verdad? Te das cuenta, detrás de las instrucciones que Dios da, siempre hay sabiduría, siempre hay propósitos importantes de por qué debemos de llevar a cabo lo que Dios nos dice que llevemos a cabo. Bueno, ahora Pablo se vale de esta ilustración para decir que la iglesia está llamada a ser un pan sin levadura, una masa de pan sin este fermento del pecado que al final de cuentas puede terminar contaminando a la iglesia. Y si no hacemos nada al respecto, puede llevar, hermanos, a destruir la iglesia. Es por eso que esto es importante. Cuando Pablo nos dice, límpiense, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, lo que sucedió en el tiempo de Moisés, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, hermanos, no fue más que una simple figura del gran rescate que Dios haría a nuestro favor en la persona de Cristo Jesús. Por eso dice ahí, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea, Él es el verdadero Cordero Pascual de Dios y Él ya fue sacrificado. Él murió en la cruz del Calvario, no solamente para librarnos de la condenación del pecado, sino también para librarnos de la esclavitud del pecado. O sea, ¿cómo así? Nos dio a su Espíritu Santo. La promesa de Dios era, vienen días donde voy a derramar de mi Espíritu Santo y yo voy a hacer que me obedezcan, yo voy a hacer que me amen. Eso nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Podemos caer en pecado, pero ya el pecado no nos puede mantener permanente cautivos. No, porque hay uno mayor en nosotros, es el mismo Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, tal parece que algunos en Corinto estaban interpretando al revés esta enseñanza. O sea, ellos pensaban erróneamente, bueno, así como Cristo ya fue crucificado en nuestra Pascua, entonces ahora podemos seguir pecando. Como quiera, ya Cristo pagó por nuestros pecados, somos libres en Cristo. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Si ustedes hacen esto, son unos malditos que necesitan ser salvos precisamente de su maldición.
O sea, porque cuando una persona que profesa ser cristiana se entrega a una vida de pecado sin arrepentimiento, semana tras semana, esa persona está negando el propósito de su redención. ¿Cuál era el propósito de redimirnos? Sí, pagar por nuestros pecados, pero también hacernos libres de la esclavitud del pecado. Conocerás la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres, ya no somos esclavos del pecado. Escucha lo que dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 14. Hablando de Jesús, dice que Él se dio a sí mismo para redimirnos del pecado. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, de toda práctica del pecado y purificarnos para ser un pueblo propio. ¿Y lo que dice? Celoso. O sea, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero vivir para Dios. Sí, está el deseo de la vieja naturaleza, el pecado, pero también está el deseo de querer ser como Dios, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, como vemos, Cristo no solamente murió para perdonar nuestros pecados en su sacrificio, sino que también murió para librarnos del dominio del pecado, de la iniquidad, que aún todavía muere en nosotros, de tal manera que nosotros podamos pelear eficazmente contra el pecado a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, tratar con el pecado, o sea, guardar la pureza de la iglesia, no siempre es excluir al miembro, no siempre es sacarlo. O sea, no siempre es ni siquiera disciplinarlo públicamente, como dijo Jesús en Mateo 18. A veces solamente basta con una amonestación en privado. O sea, si tú lo amonestas en privado, mira, he visto cómo tratas mal a tu esposa, cómo le respondes mal, deberías de tratarla bien como lo que es, un vaso frágil. Bueno, el hermano te escucha. Bueno, en un caso así, hermano, tú ya ayudaste a guardar la pureza de la iglesia. O sea, si te das cuenta, no solamente el disciplinar a una persona guarda la pureza de la iglesia. No, también cuando tú vienes y amonestas a alguien en privado y ese alguien te oye porque está conectado con Dios y acepta la exhortación y se aparta, tú estás guardando la pureza de la iglesia. Pero ahora escuchemos lo siguiente, hermanos. Porque no solo debemos de tratar responsablemente con el pecado para mantener la pureza de la iglesia, sino también dice Pablo que debemos de celebrar con gozo, hermano, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús nos redimió. Dice Pablo, así que celebremos la fiesta. Para el cristianismo, su vida es una fiesta. Celebra lo que Jesús hizo hace más de 2000 años a favor tuyo en la cruz del Calvario. Es una fiesta, así que celebremos así la fiesta. No con la vida... no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo ahí, hermano? Bueno, que debemos de celebrar la victoria de Cristo, lo que Él hizo a nuestro favor, apartándonos del pecado, peleando contra el pecado. No quieras celebrarlo con levadura, con el pecado que viene y descompone la pureza de la iglesia. No, vamos a celebrarlo. ¿Cómo? Con panes y levaduras de sinceridad y de verdad. Ahora Pablo, hermanos, va a pasar a hacer una aclaración muy importante. Porque yo me imagino que Pablo sabía que los corintios, al escuchar, ordenarles que vamos a celebrar la salvación y apártense del mal y guarden la pureza de la iglesia, él sabía que algunos podían llegar a la conclusión mala de que, entonces vamos a apartarnos de todas las personas inmorales. O sea, literalmente tengo que apartarme del mundo. Entonces es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y si eso sucede así, pues entonces dejarías de ser eficaz a la encomienda que Dios nos ha dado de ir al mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Dice el versículo 9. Les he escrito por carta que no se junten con quiénes, hermano. Con los fornicarios, pero ¿con cuáles? Tú debes de juntarse con los fornicarios para que les compartas el evangelio. Sin embargo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso tienes que salir del mundo. Más bien les escribo que no se junten con ninguno. Ninguno. Aunque sea el pastor, ninguno. Que llamándose hermano, ¿fuere qué? Fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Y lo dice ahí, con tal ni aún comáis. No, Pablo sí se está pasando de la raya. Qué falta de amor. Primero nos estás diciendo que expulsemos a esta persona pecadora, como si nosotros no fuéramos pecadores, Pablo. Y ahora nos estás diciendo que una vez que lo saquemos ni siquiera comamos con él, si no se quiere arrepentir. No, Pablo sí se pasa de la raya. Bueno, no es Pablo, hermanos. Es el Espíritu Santo de Dios inspirado, ¿verdad? Que inspiró a Pablo.
O sea, ¿qué es lo que Pablo está enseñando aquí, hermano? Bueno, lo que Pablo está enseñando aquí es que debemos mantener tanto la pureza de la iglesia como el contacto con el mundo. O sea, no solamente tenemos que guardar la pureza de la iglesia, sino también tenemos que guardar el contacto con el mundo, hermanos. O sea, no puede ser una cosa o la otra, tiene que ser una cosa y la otra. Ambas. Guardamos la pureza de la iglesia, pero también mantenemos contacto con el mundo. Mire, pensemos, como lo puso un predicador así, pensemos en la iglesia como que la iglesia es un bote. Las aguas representan al mundo. Bueno, imagínense a la iglesia recorriendo a través de las aguas del mundo. Nosotros somos ese bote, hermano, ese bote. Y nosotros, Dios nos ha llamado ¿a qué, hermanos? A salvar. O sea, estamos navegando sobre las aguas que representan al mundo. Pero si queremos continuar haciendo nuestra labor de rescate, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que seguir navegando a través del mundo. Ahora, ¿qué pasaría si dejamos que el agua se meta dentro del bote? Vamos a terminar hundiéndonos. Yo no sé si capta la idea, hermano. O sea, estamos en el mundo para beneficio del mundo, pero no debemos contaminarnos del mundo. Escucha lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son el bote. Naveguen por las aguas del mundo. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada ya la tierra, hermanos? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo creo que la enseñanza de Jesús aquí es clara, la enseñanza de la Biblia. Tenemos que mantener la pureza de la iglesia, sí, disciplinando, exhortando, pero también tenemos que mantener el contacto en el mundo. ¿Por qué? Porque somos la sal del mundo. Para andar en el mundo como sal y queremos salarlo, tenemos que estar en el mundo. Somos la luz del mundo. Miren, mi gran compañero y yo, mi hermano Juanito, ya agarramos la buena costumbre de que cuando vamos a desayunar, a almorzar, cada vez que lo hacemos tratamos de comprar un aguacate. Ustedes saben que los aguacates sin sal son desabridos, ¿verdad? Bueno, cuando nos sentamos ahí tenemos ya un vasito que es nuestro salero y lo tenemos ya bien abierto para meter la mano y echarle machín de sal al aguacate. Bueno, si yo no le echo sal al aguacate, ese aguacate sabe desabrido. No importa que la sal esté ahí en la mesa. No, yo tengo que agarrar la sal y echarle al aguacate. Bueno, es lo mismo aquí en el mundo, hermano. Nosotros somos la sal. ¿Y sabes cómo las salas a las personas? Con el evangelio. Empiezas con el evangelio. No es que Dios quiere hacer un milagro contigo. Dios quiere suplir todas tus necesidades. ¿Y tú cómo sabes? Imagínate que tú le hubieras predicado eso a Juan el Bautista y Dios ya tenía planes de que iba a morir decapitado. Hubieras resultado ser un mentiroso. No, ese no es el mensaje que Dios nos dice que demos. El mensaje es que prediquemos el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia. Pero la buena noticia también está compuesta por una mala noticia. Y es que Dios está airado contigo todos los días, pecador. Por lo tanto, deja de pedirle a ese Dios imaginación de tu mente, que está compuesto, sí, por verdades bíblicas, pero al final de cuentas es simplemente un Dios creado a tu preferencia, como tú quieres. ¿Te das cuenta? Tenemos que salar al mundo, tenemos que ser la luz con el evangelio. Nosotros somos ese bote y estamos rescatando muertos, estamos rescatando personas que se están ahogando. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que rescatarlas, pero no podemos dejar que las aguas del mundo nos contaminen, pero tampoco podemos apartarnos de ellas. No nos apartamos de aquellas personas que, diciendo que son hermanos, viven como impíos. De ellos sí. Y lo hacemos con un buen propósito. ¿Te das cuenta, hermanos? Dios no nos da opción a nosotros los cristianos de apartarnos de la gente. No somos monjes de la Edad Media, hermanos. Y por favor que nadie vaya a pensar que nosotros no tenemos este problema. Porque aunque entre nosotros no hay monjes, hermanos, muchas veces nosotros los cristianos actuamos como monjes, convirtiendo nuestras iglesias en monasterios. ¿Cómo lo hacemos? Al tener poco o nada de contacto con el mundo para predicarles el evangelio. Si tenemos contacto con el mundo para ir a divertirnos, para celebrar y toda esa cosa, yo no digo que eso sea malo. Yo cuando lo hago, siempre lo hago con el propósito de acercarme más a esa persona para que cuando Dios me dé la oportunidad, ¡boom!, le dé el evangelio. Es una persona con la que has convivido, te va a poner más atención
A lo que tú le vas a decir, en este caso, a proclamar el evangelio, que una persona que no te conoce, que apenas le tocas y te quiere cerrar la puerta. ¿Te das cuenta? Hemos convertido la iglesia en monasterios. Muchos de nosotros, aunque no tenemos atuendos de monjes, ni estamos internados en monasterios, vivimos como monjes, sin tener contacto con el mundo. O sea, no les predicamos el evangelio al mundo. Vivimos en el mundo, trabajamos con ellos, sin embargo no predicamos el evangelio. No les decimos que está establecido para el hombre que muera y después del juicio. No les hablamos del infierno, del castigo eterno. Wow. Bueno, para animarnos un poco más y que yo espero que te vaya, que el Espíritu Santo empiece a hacer resonancia con esta verdad y empiece a hacer algo en tu vida. Vamos a recordar el estilo de vida que Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19. Dice el versículo 18, que no voy a proyectar, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene demonio este. Pero vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe. Lo vi al pastor en una quinceañera. ¡Ah! Sí, no te preocupes. Y dice ahí, Jesús comía y bebía. Y decían de él, mira, el comelón, o sea, de Juan el Bautista, este ni come ni bebe. O sea, no le daba gusto a Dios a ninguno de los dos. Eran opuestos y como quiera. Y dice ahí que Jesús era amigo de publicanos y de qué. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, él lo hacía con sabiduría. Yo tengo un propósito. No estoy aquí para contaminarme del mundo. Estoy aquí para navegar a través del mundo y ser sal, ser luz. Y pastor, ¿y usted por qué no es así? Oye, ¿y tú, fulano de tal, que vas a la iglesia? ¿Tú por qué no practicas estas cosas? Ah, por esto y esto, lo otro, aquello. Estoy aquí porque aprecio a la persona quien están celebrando y quiero celebrar y oro para que Dios la bendiga. ¿Te das cuenta? Tenemos que imitar a Jesús. Jesús tenía fama de ser amigo de pecadores. Esto nos habla de que él tenía contacto con el mundo. Sin embargo, ahora escucha lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. ¿Y lo que dice? Apartado de los pecadores. O sea, por fin, pastor. Era amigo de los pecadores y apartado de los pecadores, ¿cuál era? Bueno, la respuesta es que Cristo era amigo de los pecadores con el propósito principal de ministrarle a los pecadores el evangelio y así los pecadores fueran salvos, pero al mismo tiempo él hizo esto sin mancharse, sin mezclarse con el pecado de los pecadores. ¿Qué fue lo que dijo Jesús al Padre en su oración en Juan 17, 14? Dice Jesús, no te ruego, Padre, que los quites de qué. No, porque ellos necesitan estar en el mundo, Padre, para que prediquen el evangelio. Ellos son la sal del mundo, ellos son la luz del mundo. No te estoy pidiendo que los quites del mundo, te das cuenta, tenemos que tener contacto con el mundo, pero a la misma vez debemos estar guardando la pureza de la iglesia. ¿Y qué más sigue diciendo Jesús? Sino que los guardes del mal. O sea, te ruego que los guardes del mundo, no que los saques del mundo. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. ¿A qué mandó Jesús a sus discípulos al mundo? Ir y predicar el evangelio, ¿verdad? A todo el mundo. Es a eso. Así que vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, se mezcló con el mundo para salvar al mundo, pero no se contaminó del mundo. Y Él espera que nosotros, los suyos, hagamos lo mismo. Entonces, la enseñanza de la Biblia es clara. Debemos de mantener tanto la pureza de la iglesia como nuestro contacto con el mundo. Es decir, en otras palabras, debemos mantener el contacto con el mundo. Sin embargo, debemos de tener cuidado de no mancharnos de la levadura del pecado. La Biblia nos enseña que el mundo, hermanos, escucha lo siguiente, sigue representando un peligro real para los cristianos. Y uno de esos peligros, hermanos, ¿sabes en qué consiste? Consiste en que al estar navegando por las aguas del mundo, al estar conviviendo con muchas personas del mundo, hermanos, poco a poco, si nos descuidamos, comenzamos a insensibilizarnos y comenzamos a perder nuestro deseo por la santidad. O sea, puede pasar de repente que las cosas que antes nos inquietaban cuando andábamos bien ardidos, ¿verdad? En el amor del Señor, bien ardientes, mejor dicho, ahora ya no nos incomodan tanto. Y lo que es todavía peor, sin darnos cuenta, comenzamos a coquetear con ese estilo de vida y comenzamos a imitar algunas de las tendencias de las conductas del mundo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Porque sigue siendo un peligro. O sea, sí, guarden la pureza de la iglesia y salgan al mundo, pero tengan cuidado porque hay un peligro. Se pueden ustedes empezar a contaminar del mundo.
¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer contra estos peligros reales? Bueno, tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Escucha lo que dice el versículo 11. Más bien, les escribí que no se junten con ninguno que llaman los hermanos fueran fornicarios, avaros o idólatras, o maldicientes o borrachos o ladrones, con tal, ¿qué dice? Ni aun coman. Esto al parecer es muy drástico. O sea, ni aun comas con ellos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, es que la pureza de la iglesia es tan importante para Dios que si aún una persona que profesa ser cristiana, pero vive abiertamente como un pagano, bueno, los miembros que están en plena comunión deben demostrarle al mundo que ellos no aprueban su vida pecaminosa de este hombre que dice que es cristiano. Por lo tanto, dejan de convivir cercanamente con él. O sea, tampoco es como, quiero decir, cuando yo salí de la iglesia donde yo nací, muchas personas, ahí iba a decir nombre, pero no. Cuando los volví a ver fue como que, no sé, como que se me hubiera ido al mundo, no me hablaban. Y así como, ¿tú qué? Nos abandonaste, qué sé yo, ¿no? Bueno, no se trata de hacer eso. Sí, puedes hablar con él, inclusive puedes decirle, arrepiéntete. ¿No te cansas de vivir en el pecado? Dios te está esperando con los brazos abiertos. Pero no es para decirle, tú estás bien, ve a la iglesia, fulana de tal, ve a cualquier iglesia, Dios está contigo. Eso es una mentira. La disciplina que se le puso en esa iglesia, aunque las demás iglesias no sepan de esta disciplina, Dios sí sabe. Y a donde quiera que vayas, Dios no te va a bendecir hasta que te arrepientas. No necesariamente tienes que regresar a la iglesia que te impuso esa disciplina, pero sí tienes que arrepentirte y volver a Dios y empezar a hacer las primeras obras cuando tú naciste de nuevo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que apoyar, tenemos de alguna manera que avalar la disciplina que se le hizo a este hombre. ¿Cómo? O sea, respetas la disciplina, lo tienes como gentil y publicano a esta persona. De tal manera que si no tienes que comer porque va a creer el hermano, pues que está bien, no, pues ya está comiendo conmigo el pastor. No, puedes aclararle, ¿sabes qué? Vamos a echar una cenita, vamos a cenar. Pero que quede claro que yo sé que tú estás en rebeldía. Si estoy aquí es para ver si te ruego a ti que te arrepientas si tú quieras arrepentirte, pero no estoy ahí para decirte estás bien y haz lo que quieras. No, no es así. Así que aunque parezca muy drástico, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de respetar y de avalar la disciplina impuesta a este rebelde. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la obligación de manifestarle al disciplinado, estamos de acuerdo con la disciplina impuesta. No es, no, si se pasó el pastor, yo no sé. No, si a mí también ya me está dando ganas de irme a otra iglesia. No, ahí sí se están pasando de lanzas, como dicen, ¿no? No, hermanos, nosotros tenemos que manifestarle a ellos, hermanos, que él necesita esa disciplina. Que está bien lo que hicieron la iglesia. Pero si este hermano todavía muestra indisposición a quererse arrepentir, mejor que te alejes de él. Ahora, rápidamente ya para terminar. Pablo va a pasar a decir que cada miembro tiene también la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, para que no termine enredado con la levadura del pecado del mundo. ¿Y qué es lo que va a hacer esto, hermano? Bueno, va a ayudar también a la pureza de la iglesia. Versículo 18 dice, huir de la fornicación, huyan. O sea, ¿no saben que ustedes son cuerpo del Espíritu de Dios? Que el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto ustedes huyan también. O sea, ya disciplinaron a esta persona, ya te dije que no te juntes con él, ahora ten cuidado tú. Huye de cualquier otro pecado. No quieras tú ahora ser un problema. No quieras tú venir a manchar con la levadura de tu pecado a la iglesia. Wow, o sea, hay muchas exhortaciones para todos, no solamente para las personas que persisten en pecar. Así que nosotros, ya para concluir este punto, tenemos que apoyar siempre la disciplina impuesta, no por el pastor, por la iglesia, a los que persisten en pecar. Y tenemos que cuidarnos de no manchar la pureza de la iglesia al enredarnos con el mundo, los dos últimos dos versículos. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, a los del mundo? No juzgáis vosotros a los que están adentro, deberían de estar juzgando. Porque a los que están afuera Dios los va a juzgar y luego ahí termina reenfatizando, quiten pues a ese perverso de entre ustedes. ¿Qué nos dicen estos versículos? Bueno, que la disciplina eclesiástica es bíblica. La iglesia tiene la obligación de juzgar a todo aquel que se rehúsa a arrepentirse de sus patrones pecaminosos. No tenemos nada que juzgarle a las personas que no son de la iglesia local, pero sí tenemos que juzgar a los miembros de la iglesia que persisten en pecar. Y bueno,
Este es uno de estos pasajes, hermanos, que contiene una advertencia muy importante que toda la iglesia de Cristo necesita escuchar. Sin importar la época, sin importar el lugar donde estemos, Pablo está diciendo, hay un peligro, hermanos, el peligro de estar tolerando el pecado y que eso contamine la pureza de la iglesia. Por lo tanto, empiecen a guardar la pureza de la iglesia y continúen navegando a través del mundo, a través de sus aguas, pero tengan cuidado que las aguas no se metan al bote, a la iglesia. No, sigan adelante, prediquen el evangelio. Quiera Dios, hermano, concedernos la gracia para poder mantener este balance. O sea, mientras continuamos envueltos en esta gran comisión que Dios nos ha dado, que nosotros podamos compartir el evangelio, sí, amén, teniendo contacto con el mundo, pero que guardemos la pureza de la iglesia, que nos guardemos de mancharnos de la levadura del pecado.